noches de esperanza. Dígale que está a su lado, noches de esperanza. En cada viernes estamos compartiendo palabra de esperanza en un mundo de caos, en un mundo de dolor, en un mundo turbulento. Y en esta noche el título del sermón es Esperanza aún en medio del dolor. Si bien es cierto que estamos viviendo ahora mismo tiempos difíciles, tiempos donde vemos que de alguna manera se acrecientan las situaciones, que muchas veces las familias, las personas se quedan viendo las noticias, las cosas que están sucediendo, las cosas que nos están aconteciendo a nosotros mismos, a un compañero de trabajo, a un familiar. Y de alguna manera todas esas cosas causan como una turbulencia en nuestra mente ante las realidades que enfrenta el ser humano. Pero en la palabra del Señor encontramos esperanza. Y yo le voy a invitar a que vayamos al libro de los Romanos, capítulo 8, del versículo 18 al 25. Vamos a estar leyendo Romanos 8, del 18 al 25. Y vamos a estar hablando esta noche de esa esperanza que aún en medio de nuestras peores crisis podemos encontrar, que es en el Señor. Amén. Póngase sobre sus pies un momento y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿de cuándo? Del tiempo presente, no las que pasaron, las que estamos enfrentando. Dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Esperanza en medio del dolor. Vivimos en un mundo donde ahora mismo vemos que está marcado por el dolor. La gente vive con frustraciones, una depresión en un auge terrible. Gente que muchas veces está marcada por cicatrices, heridas del alma, que deciden encerrarse, llorar y llorar donde nadie le ve, pero entonces salen con una sonrisa que parece que nada está pasando, que esa es la depresión. La persona que normalmente está en depresión, muchas veces ni usted se da cuenta que está en una depresión porque delante está todo bien, pero en su intimidad, allí donde se encuentra solo con su almohada, óigame, un dolor, una angustia que muchas veces no encuentran cómo enfrentarla. Vivimos guerras, vivimos enfermedades. Ay, cuántas situaciones, Dios mío, de salud que siguen surgiendo en estos días. Cuántas situaciones, ¿verdad?, que traen desesperanza al corazón, al alma. Y siguen surgiendo todavía virus por allá que de alguna manera representan cierta amenaza, cierta expectativa en la gente que va a suceder.
En Estados Unidos surgió un brote de sarampión, ya hay otro país, ¿verdad? México me parecía que era también afectado con un brote. Y de alguna manera la gente ve eso y se turba y pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Vemos estos temblores de tierra, cómo han traído devastación. Estaba viendo hoy en Ecuador, tembló también. Hasta ahora, ¿verdad? Estaban dando reportes de la situación allí. No fue, por supuesto, gracias al Señor, no fue como la que sucedió para allá, para Oriente. Pero son situaciones que traen aflicción y dolor al corazón. Vemos las pérdidas humanas que han acontecido. Vemos esa tragedia que vivimos en nuestra nación, ahí en Santo Domingo, en la capital. Lo cual fue algo catastrófico y compartía que hasta ahora no han asegurado la cantidad, pero se dice que más de un centenar de niños y adolescentes quedaron huérfanos. Muchos de ambos padres, otros de uno de los padres. O sea, cuánto dolor, cuánta angustia, cuántas situaciones atraviesa nuestra nación. Unos que quedaron, ¿verdad?, mutilados, postrados allí en una cama, con secuelas de salud que le acompañarán, ¿verdad?, a esos que sobrevivieron. Otros con un dolor por una pérdida humana. Y vemos entonces cuánto sentido de injusticia vemos por aquí, por allá. Cuánta angustia. Entonces, la humanidad clama por respuesta. La humanidad clama por encontrar salida. La humanidad muchas veces busca en las autoridades soluciones, busca respuestas, las busca aquí, las busca allá, exige respuesta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros esa respuesta, esa esperanza, esas soluciones la estamos poniendo en el hombre para que el hombre la dé? Cuando la palabra del Señor nos recuerda que si alguna esperanza tiene el ser humano sobre esta tierra, solo la encuentra en Cristo, en nada más. Si alguna esperanza en medio del dolor tiene el ser humano, es sola y únicamente en Cristo. Vemos las situaciones migratorias en diferentes lugares, la vemos en Estados Unidos, la estamos viendo aquí en nuestro país, en nuestra nación. Vemos unas cosas a favor, otras en contra, pero hay una situación, ¿verdad?, que de alguna manera trae ese sentir, ese pesar a toda una nación. Y volvemos, ¿quién va a traer alivio a los corazones? Cuando nos humillamos ante el Señor. Cuando nuestra nación en definitiva comprenda que tiene que humillarse ante el Salvador. Cuando nuestra República Dominicana comprenda que a quien necesita es a Cristo. Cuando nuestra vecina isla de Haití comprenda que necesita a Cristo. Que es a Cristo que necesita, que no es en las armas, no es en la lucha, no es en el derramamiento de sangre, no es en la opresión, no es en la destrucción. Que a quien necesita es a Cristo. Entonces, otros tiempos vendrán. Entonces vendrá sanidad, entonces vendrá restauración, no solo a los corazones, sino a toda una nación, el día que como nación decidan humillarse ante el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, vamos a compartir 4 elementos importantes que debemos entender en medio del dolor. Y lo primero es que el dolor es real y no debe negarse. El dolor es real y no debe negarse. O sea, cuando se enfrenta el dolor, hay que reconocer, sí, yo estoy enfrentando un dolor. Yo estoy enfrentando una situación difícil. ¿Por qué? Porque el dolor es real. No decir, no, eso no significa nada. No, eso fue una tontería. Al dolor no podemos minimizarlo. Y mucho más cuando a alguien le haya pasado algo. Usted no puede decirle, no, a ti no te pasó nada. A mí sí me pasó algo fuerte. No, no podemos caer en la trampa de comparar, ni mucho menos minimizar el dolor ajeno. ¿Por qué?
Porque caemos en la desconsideración y decimos entonces, ¿dónde está la empatía? La solidaridad, donde la palabra de Dios nos dice, llorad con los que lloran. Muchas veces nos reímos con el que ríe, pero esa parte de llorar con el que llora es que si a ti te está doliendo, yo comprendo que sí, está el dolor y me siento dolido porque a ti también te duele. La palabra del Señor dice aquí en el verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Bendito sea Dios. O sea, Pablo no minimiza el sufrimiento. El dolor es parte de la condición humana desde la caída. Mire, desde que el hombre cayó en el Edén, el dolor es parte de la realidad que al ser humano caído le ha tocado. Jesús mismo vemos en la palabra que lloró, se angustió y sufrió. Y lo vemos en ese verso más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. Pero quizás muchas veces al ser un verso tan corto, lo pasamos como así rápido. Lloró. Nos imaginamos, le salieron lágrimas y ya. Como si de momento nos detuviéramos y pensáramos, cuando dice que lloró, no da detalles cómo lloró. Pero pensemos que su corazón se afligió y esas lágrimas salieron con toda una sinceridad, poniéndose en el lugar de los demás. Pues así mismo nosotros debemos de entender que el dolor es real, no debe negarse y ponernos por un momento en el lugar de los demás. No estamos llamados a negar el dolor, sino a vivirlo aún en medio de ese dolor, pero con esperanza dentro de él. Aleluya. No negamos la situación que atravesamos, pero en medio de ella, con esperanza en el Salvador. Ahí es que está la diferencia. No es que yo niegue que el sol está ahí. Sí, el sol está ahí. Pero a pesar de que el sol está ahí, el Señor está conmigo. Y mi esperanza es ser, aleluya. Lo segundo que quiero compartirles es la esperanza nos sostiene. Si tú tienes esperanza en Cristo, mira, tú estás sostenido por Él. Si tú tienes tu esperanza, tu confianza, tu fe en Él, a pesar de lo que ocurra, a pesar de lo que pases, Él te tiene sostenido en sus manos. Bendito sea el Señor. Fíjese que en los versos 24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, bendito sea el Señor, lo aguardamos. Fíjese, fe, dice la palabra del Señor, que es creer, estar convencido de lo que no veo. Si solamente tengo esperanza porque estoy viendo una solución, estoy viendo una salida, ¿eso será fe? ¿Eso será esperanza conforme a lo que dice la palabra del Señor? No. Si yo estoy viendo una salida, yo no estoy aplicando la fe y la esperanza, porque aquí parte la premisa bíblica de que cuando aplico realmente la fe, cuando realmente tengo esa esperanza, es porque aun cuando no vea nada, cuando no vea señales de solución, cuando yo no vea ninguna expectativa de solución a lo que enfrento, a lo que siento, a lo que estoy atravesando, aun cuando no vea ni las más mínimas señales, yo en mi mente y en mi corazón esté confiado de que Él obrará. ¿Usted dice amén a eso? Cuando no vea ni la más mínima señal. Porque si estoy viendo que se está solucionando, qué chévere es tener fe, ¿verdad? Ay, qué chévere, sí, yo tengo fe que se está solucionando porque estoy viendo. Pero ¿y cuando no veo nada? Es más, cuando estoy viendo lo que está empeorando la situación, que el problema está creciendo, le decimos al Señor, Señor, pero no es esto lo que yo te estoy pidiendo. Señor, yo te estoy pidiendo que me ayude, pero la cosa se está complicando, Señor. Y es que tú no me estás escuchando. O es que tú estás haciendo contrario de lo que yo te estoy pidiendo. Recuerde siempre que al Señor nada se le escapa. Y tenemos que decirlo a nuestra mente. Usted mismo tiene que decirse a sí mismo, al Señor nada se le escapa. Y en el Señor no hay, ups, se me zafó. No sé si Sonia se acuerda de nuestra maestra que con tanto ahínco se me quedó ahí y nos decía,
en el Señor no hay, ups, se me pasó esa. Usted se imagina a Dios en el cielo, mirando hacia la tierra lo que está ocurriendo y de repente, ay, ups, esa se me pasó. No, mis hermanos, a nosotros sí, nosotros en nuestra humanidad, ¿verdad? Cuando queremos tener todas las cosas en control y pretendemos controlarlas, ay, se me escapó eso, pero en nuestra humanidad, pero Dios no es así. Dice su palabra, como son más altos los cielos que la tierra, así mismo son sus pensamientos de nuestros pensamientos. ¿Qué significa? Que los planes y las cosas como tú la ves, no son como el Señor la ve. Lo que sí sé y estoy segura, que para los que aman a Dios, no, te lo dijo muy desanimado. Porque para los que aman a Dios, y eso significa aún el dolor, aún la crisis, aún la necesidad, aún la enfermedad, aunque no lo comprenda ahora. Míreme, quizá usted dirá, bueno, es fácil decirlo, pero atravesarlo es otra. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que quiere el Señor, que comprendamos que aún cuando lo estamos atravesando, la esperanza en Él, al tener esperanza en Él, no seremos avergonzados, sino que nuestra esperanza, bendito sea Dios, dará fruto. Amén, ¿usted dice a eso? Bendito sea Dios. Lo tercero que quiero compartirles es, Dios está con nosotros en el dolor. La palabra de Dios dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No dice, tú no me vas a dejar pasar por la sombra del valle de la muerte. Sería chévere si lo dijera así, ¿eh? Maravilloso. Pero no dice que Él no nos va a permitir atravesarlo. Dice, aún si me tocara atravesarlo, la seguridad es que Él está conmigo, mi hermano, que Él está contigo. Dígalo, Él estará conmigo. Él está conmigo. Y esa es la convicción que tú y yo debemos de tener. Aunque veamos lo que veamos, Él está conmigo. Y su promesa ha sido que no me dejará solo ni un instante. La palabra del Señor dice en el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Aleluya. Oiga, qué verso más maravilloso. Cuando tú sientes que tu corazón está afligido, que tu corazón está quebrantado, cuando tú sientes que en el peor momento te sientes abandonado, la promesa de la palabra del Señor es que está cercano a ti, que está ahí. Mientras más lejos tú crees que está más cerca de ti, porque esa es su promesa. Dios no es ajeno al sufrimiento humano. En Cristo Dios se hizo humano y experimentó el sufrimiento en carne propia. Por eso entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros, como dice aquí en el verso 26, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué pedimos? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu intercede por ti, por mí. Óyeme bien, nosotros tenemos que comprender que en este caminar su mano nos sostendrá. Que Él sabe exactamente cuál es la necesidad. Antes de que tú abras tus labios, ya el Señor sabe cuál es la necesidad que hay en tu corazón. Ahora lo que el Señor quiere es que mantengamos esa esperanza. Y en cuarto lugar, finalmente, la gloria venidera es mayor que el sufrimiento presente. Cuando tú caminas bajo esa visión, bajo ese entendimiento, que todo lo que tú estás viviendo ahora, por más fuerte, por más difícil que es, no se comparará con lo que Cristo tendrá para ti. Usted dice amén a eso. No se comparará. Y cuando aprieta la situación, cuando aprieta la dificultad, tú vuelves y te dices a ti mismo, esto no se comparará con lo que Dios tiene para mí. Esto no se asemeja a la promesa que Dios ha hecho para mí. Y esa esperanza es la que nos tiene que mantener la mirada en el blanco, hacia donde vamos. El miércoles compartíamos y hablábamos de las cosas transitorias. Hablábamos de la vanidad de la vida.
Hablábamos del tiempo, ¿verdad? Que muchas veces dura el ser humano sobre la tierra. Y todas cuantas las cosas que existen, aún nuestros talentos, nuestras capacidades, todo eso un día acabará. Todo en lo que vemos ahora es transitorio. ¿Y qué ocurre con el ser humano que pone su mirada y su confianza en las cosas transitorias? Que asimismo el día que no están esas cosas, ahí mismo se desvaneció la vida. El día que pierden los bienes, el día que pierden esto, aquello, lo otro, sea el trabajo, sea un proyecto, sea un negocio, sea un vehículo, sea una casa, sea una persona, sea un bien, lo que sea. El día que eso no está, ya, se acabó. Entonces, por eso el Señor quiere que tu mirada y mi mirada no esté bajo las cosas transitorias de esta vida, sino que nuestra esperanza esté en Él. Bendito sea Dios. Así que la promesa de vida eterna, redención total y restauración del mundo es nuestra esperanza final. Cuando atravesemos cada situación de dolor, pensemos, el Señor tendrá algo, va a tener y tiene algo mucho mejor y mayor. Esperemos con confianza en esa promesa. Y dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima. Piense todos los momentos que usted ha sufrido en esta vida, en las que usted ha llorado, en las que usted se ha sentido afligido, en las que usted ha atravesado, ¿verdad?, difíciles. Su promesa es, Dios va a enjugar todas esas lágrimas. Mire, no las secará, no las limpiará. Dice su palabra y es su promesa, no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Aleluya, bendito sea Dios. O sea que nuestros dolores un día se acabarán. Hoy yo hablaba con un compañero de trabajo, también creyente, y estábamos así, no recuerdo cuáles cosas estábamos comentando, y yo le decía, ay, Señor, ven ya, Padre. Señor, ven. Se acabarán nuestros dolores, nuestros lamentos, nuestras situaciones, nuestros apuros. Maggi, nuestro corre para aquí, para allá. Ya, Señor, ven. Y después decía, bueno, Señor, pero yo sé que también tú tienes mucha gente todavía que salvar, Señor. Hay mucha gente que todavía necesita venir a ti. Y sé que, como dice su palabra, Él no se tarda, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y es paciente. Ahora, nosotros, yo no sé usted, pero la palabra del Señor dice que tenemos que anhelar su venida. Yo te pregunto, ¿tú anhelas su venida? ¿Tú la deseas? ¿Tú le dices al Señor, Señor, ven? La palabra de Dios dice que la novia le dice, ven. Tenemos que decirle, Señor, ven. No solamente cuando estemos atravesando situaciones de dolor, de desavenencia, de crisis, sino que en todo tiempo el Señor quiere que anhelemos su regreso. Que anhelemos ese encuentro, que anhelemos el cumplimiento de esa promesa. Vivimos entre el ya y el aún. Ya tenemos una promesa, pero aún esperamos su cumplimiento. Entonces, finalmente, mis hermanos, el dolor es real, pero la esperanza lo es aún más. Aleluya. No estamos abandonados. Dios está con nosotros y su gloria venidera supera todo sufrimiento actual. Aleluya. Póngase de pie en esta hora. Bendito sea el Señor. Vivamos como pueblo en esperanza, confiados en el Salvador, confiados en su promesa, agarrados más que nunca de Él. Y cuando personas a nosotros se acerquen desesperanzados, dolidos, en medio de lo que está ocurriendo en este mundo, siempre digámosle al Señor, Señor, ayúdame con este que me está hablando de su dolor, a llorar también con él, a ser empático, a ponerme en su lugar y asimismo darle esa palabra de esperanza que solamente la tiene el Señor. Demos esperanza como pueblo de Dios a un mundo herido, por lo cual oremos en esta hora. Y dígale ahí en su oración, Señor, usa mi vida para darle a otros esperanza. Pero afirma también la mía para tener una esperanza fundamentada en ti. No en las cosas pasajeras, sino en las cosas eternas que Él tiene prometidas. Oremos al Señor. Amado Dios, bendecimos tu nombre en esta hora. Y venimos a ti, Señor, agradecidos
de todas y cada una de esas promesas que tú haces a nuestras vidas. Rogamos, Señor, a ti que en esta hora tú renueve nuestra esperanza en ti, Señor. Que muchas veces cuando las turbulencias vienen a desviarnos, a entretenernos, a desenfocarnos de la promesa poderosa tuya, Señor, que nuestra vida se sacuda, Dios amado, y que nuevamente reafirmemos con todo nuestro corazón que nuestra esperanza está en ti, que nuestro fundamento y nuestra confianza eres tú, Señor. No ninguna de las cosas pasajeras y vanidosas, Señor, de este mundo, sino en ti. Padre, gracias, Señor. Llena nuestro corazón de confianza, Señor, en medio de las desavenencias que afrontamos. Padre, danos, Señor, de tu espíritu. Llénanos, Señor, para enfrentarlas cada uno de ellos con la seguridad de que tú vas con nosotros, oh Dios. Asimismo, Señor, pon una palabra de confianza y de fe en nosotros. Cada vez, Señor, que tengamos la oportunidad con otro que necesita, Señor, escuchar de esa esperanza que eres tú. Afirma nuestra vida en ti, Señor, y llénanos de tu paz. Úsanos como instrumento tuyo, Señor, en un mundo herido, en un mundo necesitado, en un mundo lleno de convulsiones, Señor. Ayúdanos y úsanos, Señor, para tu gloria en medio de estos tiempos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígame.